su interior no nada más las tensiones y contradicciones y antagonismos y lucha y guerra de dioses entre los mesoamericanos, con todos sus indigenismos, aztecas, zapotecas, mixtecos, mayas, y con todas sus variantes al interior de cada indigenismo, aztecas, chichimecas diversos, o mayas, tzotziles, celtales, choles, chucs, etcétera, etcétera. Sí, tenemos que ver que también al interior del concepto indio hay las tensiones y antagonismos de la sociedad, de los indígenas europeos. Perdón por mi anacronismo en el siglo XV y XVI, porque Europa no existe. Está llena de indigenismos, musulmanos, judíos, cristianos, con sus diversidades, incluyendo la misma potencialidad que ya estaba constituyéndose a finales del siglo XV, ese famoso diabólico y demonio Lutero y Calvino. Y entonces vemos que lo indio van a entender que al interior de los mismos conquistadores o los mismos descubridores también se encuentran las tensiones y antagonismos de lo que serían las relaciones sociales occidentales, pero también las perspectivas utópicas de esos conquistadores que estaban repensando sus propias identidades en relación al Cid campeador, en relación a los derechos del conquistador. ¿Contra quién? Contra una aristocracia, contra clases sociales bien instaladas dentro del mundo occidental, que fueron poco a poco desplazando a esas fuerzas que se estaban instalando en nuestra América Latina y que justamente dan inicio también a ese nuevo conflicto del mestizaje y el criollismo, etc. Pero más allá del mestizaje o del criollismo, de los conceptos mismos, tenemos que encontrar que al interior justamente hay esas relaciones sociales y que que están atravesando esa guerra de los dioses que se expresa con los judíos, con los musulmanos, etc. Con las expansiones, diríamos, del capitalismo en relación a la búsqueda, ¿verdad?, de nuevos mercados, del mercado y de la mercancía, desde luego que lleva el objeto mercado y el sujeto mercancía, pero que la sujeto mercancía también está constituida de una potencialidad revolucionaria que se está constituyendo y que se llama burguesía. Y hay que recordarlo, porque nos la pasamos diciendo a los burgueses son unos reaccionarios, etc. Pero cuando observamos también al interior de esas sociedades y de esos movimientos en el concepto indio, es la búsqueda justamente de esos mercados a través de la búsqueda y del encuentro de nuevos caminos hacia las ciudades. Y entonces vamos a ver qué es la subjetividad, es decir, la objetividad de relaciones sociales que están en estos personajes, que están constituyendo la determinante, la identificación, la clasificación y la homogenización para los servicios de una burguesía potencializándose en Occidente. Porque no hay que olvidar, si Cristóbal Colón no viene solo en un aventurero que se encuentra saliendo solito hacia una aventura hacia el otro mundo o hacia el Atlántico desconocido, sino que atrás está toda una burguesía que está fortaleciendo y dándole las perspectivas justamente de llevar su empresa y sus perspectivas hacia el otro mundo. Y entonces vemos que entonces el concepto indígena, cuando empezamos a rastrear, diríamos, esas dimensiones, esas telarañas que están en el concepto indígena, están todos estos elementos contiguos, conexos, lógicas, que están constituyéndose al interior del mismo concepto, pero no como un concepto cerrado y a veces filosóficamente institucionalizado, y hasta a veces por los indígenas con todos los peligros del indigenismo puro, ¿verdad? Porque encontraremos justamente que en ese concepto de indio o de pueblos originarios, a mí me acaban de dar 3 bofetadas en mis libros cuando yo hablaba siempre de indios e indígenas, y ahora hablamos de pueblos originarios, porque justamente son 2 conceptos mal utilizados, mal trabajados, mal pensados, mal reflexionados, porque no vimos todas estas dimensiones, todas estas lógicas que estaban constituyendo el concepto indígena. Por eso, cuando yo presenté... Siempre el tiempo se me olvida
para seguir siendo niño, ¿verdad? Todavía me queda. Sí, todavía le queda. Bueno. En ese sentido, ante la pretensión, podríamos decir, y la seriedad de los juicios científicos, que son retomados justamente en esos discursos positivistas, constataremos pues que es al interior mismo, o sea, no podemos hacerlo siempre en referencia únicamente a lo mesoamericano, sino tenemos que ir justamente al interior de los mismos conceptos para ir entendiendo, ir viendo cómo al interior mismo de sus propias verdades se desvanecen, ¿verdad?, sus ilusiones empíricas. Es decir, esos trabajos, esos estudios de clasificación y de identificación antropológica, con toda la voluntad y las buenas intenciones de los antropólogos, o con todas las buenas intenciones de los sociólogos, o con todas las buenas intenciones de los filósofos, encontramos que al interior de ese mismo concepto está justamente lo que nos educó y está configurando nuestras subjetividades como espacios de identidad, pero también como negación participativa de esos mismos momentos de constitución de nuestra vida cotidiana, de nuestros hábitos, diría Bourdieu en algunos momentos, o Henri Lefebvre, que dice la vida cotidiana, es decir, como la crítica al mundo absurdo y sus realidades que son aceptadas en esa constante tautológica explicación, decía yo hace un momento, del exterior por el exterior, el Estado por el Estado, el indio por el indio, la mujer es mujer porque es mujer, el indio es indio porque es indio, etc. En ese sentido, para poder comprender justamente los conceptos, debemos tomar distancias. Esto quiere decir alejamientos, como diría el camarada Baudelaire. No importa dónde, pero lejos del mundo. Cuando platica con su alma, ¿verdad? El alma que está harta de mirar el mundo, los dolores, los sufrimientos, las miserias, etc. Le pregunta a su alma: te quiero llevar a Lisboa, a Lisbona. Lisbona. Portugal, Lisbona. Lisbona. Y le dice: hay unas playas hermosas, hay una perspectiva extraordinaria en el mar, hay el agua que es caliente, es todo aquello bello que nos... Y el alma le dice, le contesta, que es su interior mismo, desde luego, a donde sea, pero lejos del mundo. Y si esto lo llevamos con Benjamin, lo llevamos con Thomas Mann en la montaña mágica, si todas estas reflexiones, este distanciamiento que tomamos del concepto, es decir, no es necesariamente cerrar nuestra presencia y existencia en la misma realidad, como indígenas, poblanos. De paso, me dicen cuando compré mi casa, porque hay que ver todas las determinantes que están adentro de esas determinantes de identidad y de identificación y de rechazo del otro. Imagínense, cuando mi esposa es francesa, pues ni de paso, porque la van a expulsar en la próxima revolución, ¿verdad? No es broma. Es decir, cuando lees lo que le llaman las escrituras, está escrito: Fernando Matamoros de paso por Oaxaca, de la ciudad que es oaxaqueño. Es decir, cómo las identidades, identificaciones van señalando, fragmentando todos aquellos puentes que puedan existir entre lo oaxaqueño, lo poblano, lo guatemalteco, los venezolanos, etcétera, etcétera. En ese sentido, tomar distanciamiento del mundo no debe de cerrar nuestra presencia y existencia en el mismo mundo. Pero es necesario, al hacerlo, es trabajar las intenciones. Fíjense que eso es lindo. Las intenciones que están ya dentro del mismo concepto y de la misma palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuáles eran las intenciones entonces del concepto indio o de la palabra indio cuando determinan a los mesoamericanos en la identificación y volverlos y transformarlos en sujetos del rey. Las intenciones que están en el concepto, independientemente de la verdad o falsedad de que era o no era las Indias,
encontramos que las